¡Vivamos como galegos! Buenas tardes, gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1245 de Con Vos, correspondiente al domingo, ¿qué día es hoy? 26 de junio de 2022. No se me había encendido la notebook y estaba sin fecha. Bueno, 26 de junio de 2022, es la hora 13:04 en la República Argentina y la temperatura es de 8 grados centígrados con cielo parcialmente nublado aquí en San Justo y en general en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Bueno, en la operación técnica informatizada de este programa, el señor Eber Galeano. En la conducción, yo, Ramón Suárez Omullo, el de siempre. Este programa que se emite al aire por la onda de AM 660, Radio Amplitud, está siendo transmitido en dúplex por FM 90.3 Radio Nove Galicia de Ponteareas en la provincia de Pontevedra. Así que a la audiencia de Radio Nove Galicia, a las autoridades, al personal, os saúdo agarimoso de cada domingo. El domingo anterior tuvimos una muy linda comunicación en directo con los alfombristas, el presidente de la Asociación de Alfombristas de Ponteareas, y bueno, os saúdo agarimoso de cada domingo para todos vos. Hoy les recomiendo a todos que se queden hasta la lección de galego. Van a ser 5 o 6 minutos. Emilio debe decir, yo no entiendo nada de galego. Bueno, ocurre que hoy vamos a tener una corta lección de galego, pero la lección de galego va a desembocar en que yo hable en castellano, pero siempre vinculado con la lengua, el idioma y la comunicación. Voy a hablar de un tarado hoy, de un tarado importante. Las iniciales son AK. AK. Es el enigmático de nuestro programa de hoy. Las iniciales son AK. Es un tarado importante y voy a hablar de él en la lección de galego. Bueno, vamos a comenzar musicalmente con nuestro amigo y admirado Carlos Núñez, Bailando con Rosiña.
Bueno, estamos entonces, como había adelantado, con Falemos Galego, como lo canta el gran Gil Ríos. Para la lección de Falemos Galego de hoy, voy a recurrir a una noticia periodística publicada ayer en Galicia. Dice: o avistamento dunha quenlla obrigou a fechar o baño durante unha hora as praias de Bastiagueiro e Espiñeiro situadas en Oleiros. El avistaje de una quenlla, un tiburón, obligó a cerrar a los bañistas durante una hora las playas de Bastiagueiro y Espiñeiro situadas en Oleiros. Oleiros es un municipio de la provincia de A Coruña. Según informó el propio concello a través de sus redes sociales, el escualo fue visto en los arenales en la mañana de este sábado, repito, ayer, lo que motivó la colocación de la bandera roja y la prohibición de bañarse. Bueno, avistado un tiburón en las playas de Bastiagueiro y Espiñeiro, el SEMA informó que no se trata de una especie peligrosa, por lo que no hay riesgo ninguno para los bañistas. Una vez confirmado el tipo de tiburón de que se trataba, las playas quedaron abiertas al baño. Lamentablemente, el pobre animal que estaba enfermo se dirigió de estas playas hacia Santa Cristina. Hay oyentes que seguramente compartieron algunos de los 2 años que nosotros hicimos la excursión y nos hospedamos justamente en un maravilloso hotel allí en Santa Cristina, un hotel que tenía el mar por delante y el mar por detrás, Es decir, salíamos por la entrada principal, cruzábamos la avenida y estábamos en la playa, y salíamos por atrás, íbamos al jardín del hotel y terminaba en el mar también, en un pequeño remanso del mar allí mismo en la playa del hotel. Un lugar maravilloso. Bueno, a esa playa el tiburón que se avistó ayer en Oleiros fue a morir. Finalmente murió naturalmente natural y lamentablemente en la playa de Santa Cristina. Pero bueno, lo que yo quiero comentar con ustedes hoy dentro de la lección de gallego es quenlla, que es como describe la noticia periodística al escualo que había aparecido en las 2 playas de Oleiros. Quenlla. Quenlla, dice el diccionario de la lengua gallega, es un sustantivo femenino y es una gavia para conducir a auga. Unha quenlla levaba auga do río o muiño. Bueno, una gavia es en castellano una zanja, Entonces es una zanja para conducir el agua. Eso es una quenlla, una de las acepciones. Por eso dice que una quenlla, una zanja, llevaba agua del río al molino. Sinónimos de esta acepción de quenlla son cal, caldeira, canle. Una segunda acepción de la palabra quenlla gallega es pequena canle de madeira nun muiño de auga por onde cae o gran desde a moega a moa, e da que se pode graduar a inclinación por medio dun cordel para que pase máis ou menos cantidade de gran. Aquel ano de fame, a quenlla do muiño pouco gran carrexou. ¿Qué acabo de decir? Que la segunda acepción
de la palabra quenya gallega es un pequeño canal de madera en un molino de agua por donde cae el grano desde la moega, el lugar donde está colocado el grano, a la moa, que es la piedra que lo va a moler. Es decir, desde el depósito del cereal hasta la piedra se conduce por un canalcito de madera. Eso también es una quenya. Y ese canalcito, lógicamente, viene de una altura superior a la piedra. Según la inclinación que se le dé, va a caer más o menos cereal con más o menos velocidad. Y dice, aquel ano de fame, a quenya do muiño, pouco gran carrexou. Aquel año de hambre, el canal del molino poco grano transportó. Sinónimos de esta acepción de quenya: adella, cangalleira, causela. Hay una tercera acepción de quenya que es val estreito e fondo, utilizado generalmente como lugar de paso entre as montañas. As bestas subían pola quenya con dificultades. Bueno, aquí decimos que es un valle estrecho en el fondo utilizado generalmente como lugar de paso entre montañas. Yo creo que esto en castellano es un cañadón, ¿no? Pero es el lugar más bajo entre dos montañas. Eso se utiliza para cruzar las personas y los animales, ¿no? Para que no sea empinado como una ladera. Entonces dice, as bestas subían por la quenya con dificultades, que los animales subían por este cañadón, digo yo, con dificultad. Sinónimos de esta acepción de quenya: canella con doble L, y canellón, también con doble N. Y viene otra acepción de quenya, que es la del peixe mariño da subclase dos elasmobranquios, de corpo fusiforme, boca ventral arqueada e provista de varias filas de dentes cortantes, do que existen distintas familias y alrededor de 300 especies, algunas de ellas de gran tamaño. Una quenya de 9 metros, dice la oración. Sinónimo: tiburón. Bueno, pez marino de la subclase de los elasmobranquios, de cuerpo fusiforme, boca ventral arqueada y provista de varias filas de dientes cortantes, del que existen distintas familias y alrededor de 300 especies, algunas de ellas de gran tamaño. Y en el ejemplo lo dice una quenya de 9 metros. Ya dije, sinónimo: tiburón. Y dentro de los tiburones hay un tiburón que destaca el diccionario gallego, que dice Prionace glauca, peixe da subclase dos elasmobranquios, que pode acadar entre 3 ou 4 metros de longitude, con dentes triangulares, cor azul escura no dorso e branca na rexión ventral, e que ten costumes nocturnos. Y dice la oración que ejemplifica: nas costas galegas aquella péscase con palangre. Bueno, estamos hablando en este caso del tiburón azul. Decía la entrada del diccionario que existen distintas familias
y alrededor de 300 especies de tiburones. Bueno, en este caso hablamos del tiburón azul, y dice el diccionario gallego, pez de la subclase de los elasmobranquios que puede alcanzar entre 3 o 4 metros de longitud. Fíjense qué pequeño con el ejemplo anterior que decíamos 9 metros. Con dientes triangulares, color azul oscuro en el dorso y blanco en la región ventral, en la panza, y que tiene costumbres nocturnas, suele andar mucho en la noche. Y dice la oración ejemplificadora, en las costas gallegas, el tiburón azul se pesca con palangre. Palangre es lo mismo en castellano que en gallego y para ejemplificarlo, digamos que un espinel es una especie de palangre. La palangre es un gran espinel, lo que nosotros conocemos como espinel es una variedad de la palangre, pero es una gran soga madre, digamos, con sogas más pequeñas colgantes con los anzuelos en la punta. Eso es una palangre y dice el diccionario gallego que en Galicia se pesca el tiburón azul con palangre. Bueno, en cuanto a la lección de gallego, esto sería todo por hoy. Pero ahora me falta que les hable del tarado importante al que me referí en el inicio del programa. Yo voy a leer lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, la definición de tarado. La primera acepción es que padece tara física o psíquica, y la segunda que es tonto, bobo, alocado. Bueno, menos lo de tara física, lo demás le va todo a esta persona. Yo me reconozco como un gran ignorante, con muchos deseos de aprender, pero este personaje, que también es ignorante, no sé si se reconoce, pero es un gran ignorante, archidemostrado. ¿Por qué, si los dos somos ignorantes, yo digo que él es un tarado? Porque yo combato mi ignorancia con el deseo de aprender, con la vocación permanente del aprendizaje. Y el ignorante que ostenta de su ignorancia es un tarado. Porque ignorantes somos todos. Pero bueno, es imposible no ser ignorante, porque para no ser ignorante habría que conocer todo lo que existe en el mundo. Absolutamente imposible. Ni Epstein ni ninguno de los grandes genios de la historia poseían esa facultad. O sea que ignorantes somos todos. Pero el ignorante que ostenta de su ignorancia, indudablemente tiene una tara psíquica, es tonto, es bobo y es alocado, que es lo que refiere el diccionario de la Real Academia Española. Y toda esta introducción es para decir que el tarado al que me voy a referir es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel Kicillof, y digo esto tomando su exhibición de ignorancia. Él mismo quiere que todos nos demos cuenta de su ignorancia. Porque, por ejemplo, cuando en vez de decir pudo, dijo pudió, bueno, no lo hizo para ostentar, lo hizo de bruto, que es de ignorante. Cuando en vez de decir haya, dijo haiga, esto me estoy refiriendo a discursos públicos
que todo el mundo pudo haber escuchado y que hay registros que si alguien no lo escuchó lo puede escuchar, ¿eh? En vez de decir pudo, dijo pudió, ¿quién pudió? Y en vez de decir haya, dijo haiga. Me puede pasar a mí, seguramente me ha pasado y me pasará, porque repito, yo soy un gran ignorante. Lo que jamás voy a hacer es ostentar de mi ignorancia. Miren qué gracioso, soy un ignorante. No, soy un ignorante, quiero aprender, la próxima vez no quiero cometer el error o exhibir el desconocimiento que tengo, ¿no? Entonces dijo este ignorante, pero también tarado porque exhibe su ignorancia. Y acá en la provincia, esto lo dijo esta semana, también revelarse es hablar como uno quiere, como una quiere, expresar lo que uno siente. Bueno, ya ahí hay una falla. Si es como uno quiere, como una quiere, también es como uno siente, como una siente, ¿no? No le alcanzó para tanto la mesa. Hoy, dice en otro párrafo, a tanto tiempo de la Revolución de Mayo, desde España no nos van a explicar las palabras que usamos. Bueno, desde España no nos explican nada. Nosotros tenemos un idioma al cual hemos adherido y el cual la República Argentina tiene como lengua oficial, que tiene normas que no le voy a decir más tarado, me voy a quedar con ignorante, desconoce. Las normas de la lengua castellana, que muchos llaman española, pero para mí sigue siendo la lengua castellana, no las establece la Real Academia Española, como este ignorante dice, y se remite a la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo lo que hizo fue engendrar la futura independencia de lo que sería la República Argentina. Pero no había ningún problema con el idioma, más bien todo lo contrario, porque la Revolución de Mayo se produjo cuando España había sido invadida por José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Y entonces el peligro hubiese sido que la lengua pase a ser francesa. Pero bueno, esa es una disquisición que no viene al caso. Como no viene al caso hablar de la Revolución de Mayo. No tiene nada que ver la Revolución de Mayo, la democracia, la idiosincrasia, nada. Argentina estableció como lengua oficial el idioma castellano. Ahora, la Real Academia Española no le impone a la Argentina ninguna palabra. Tal es así que, por ejemplo, yo me sorprendí cuando en Mendoza vi que manicero lo escriben con C, y entonces resulta que está aprobado por la Real Academia que así sea, porque se toman en cuenta las peculiaridades de cada lugar. Ahora, ¿la Real Academia Española es la que determina el uso de las palabras? No. Hay una asociación de academias que es la que decide en cada caso qué palabras se incorporan en cada ocasión, y si es que alguna vez se eliminase una palabra, también lo determina esa asociación de academias en la cual la española es una más. Ocurre que, lógicamente, estamos hablando del idioma castellano, un idioma que nació en España, cuya primera academia
fue la española, creada en 1713. Pero hoy integran la Unión de Academias Españolas, que son las que se reúnen cada vez que va a haber una modificación del idioma, y la integran la Real Academia Española, la Academia Colombiana de la Lengua. Las voy nombrando por orden de aparición. La española se creó en 1713, la colombiana en 1871, la ecuatoriana en 1874, la mexicana en 1875, la salvadoreña también en 1875, la venezolana en 1883. Yo las nombro porque todas son integrantes del mismo ente. La Academia Chilena de la Lengua y la Academia Peruana de la Lengua se crearon en 1887. La Academia Guatemalteca de la Lengua y la Academia Costarricense en 1923, la Academia Filipina en 1924, la Academia Panameña en 1926, la Academia Cubana también en 1926, la Academia Paraguaya de la Lengua Española en 1927, la Academia Boliviana de la Lengua 1927, la Academia Dominicana en 1927, la Academia Nicaragüense en 1928, la Academia Argentina de Letras en 1931, la Academia Nacional de Letras del Uruguay en 1943, la Academia Hondureña en 1949, la Academia Puertorriqueña de la Lengua en 1955, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, integrada desde 1980, fue creada en 1973. La Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española fue creada en el 2013 e integrada en la Asociación de las Academias en el 2016. Ecuatoguineana, de Guinea Ecuatorial. Y la Academia Nacional del Judeo Español fue creada en Jerusalén en el año 2018, reconocida por la Asamblea de Academias en el 2020, año en que su presidencia fue incorporada al panel de presidencias de la asociación. Es decir, tenemos 24 academias que deliberan cada vez que hay una modificación en el idioma castellano. Y este ignorante nos habla de la Revolución de Mayo y de que los españoles no nos van a decir cómo tenemos que hablar. No, ignorante, son 24 academias de 24 países entre los que se encuentra el tuyo, tu academia, con prestigiosísimas figuras que ha dado a la literatura universal la República Argentina. Esa academia ignorante es una de las que aprueban cualquier modificación que se introduzca en la lengua española. Por eso digo que cuando uno es ignorante, pero exhibe la ignorancia, se transforma en un tarado. No se transforma, es un tarado y se expone como tal. ¿Y por qué? Alguien dirá, bueno, pero decirle tarado... perdón, hay algo que me pone muy violento. Realmente me pone violento. El futuro, y con esto no estoy inventando nada, es de los jóvenes, de los chicos. Y si no formamos los chicos con una buena educación, vamos a tener millones y millones y millones de cartoneros, de gente en el submundo de la droga, de jóvenes que no llegan a los 30 años porque antes los mata la policía,
Y yo no quiero eso. Yo quiero una sociedad donde los jóvenes tengan objetivos claros de progreso, donde puedan progresar. Y solo se progresa a través de la educación. No hay magia. En el mundo no existe la magia. Solo llega el progreso a través de la educación. Y si a un chiquito, como eran los niños estos que le habló el tarado en una promesa a la bandera, niños de entre 10 y 11 años, se le dice, hablen como quieren, cuando esos chicos tengan que ir a una formación que incluya idiomas, ¿cómo van a hablar bien el idioma inglés o mandarín, que es el idioma del futuro, o francés o latín, según el colegio donde vayan, si no hablan bien su propia lengua, que es el idioma castellano? Entonces, si a mí Kicillof me dice, viejo, emborrachate, drogate, hacé lo que quieras, no me va a gustar, pero a mí no me va a cambiar la vida lo que me diga Kicillof, ni nadie, con perdón de la omnipotencia. A mí ya nadie me cambia la vida, ¿eh? Tengo 74 años, lo bueno y lo malo ya lo hice, espero seguir haciendo algo bueno, malo ya no voy a hacer, salvo por un error, no voy a hacer nada malo, no estoy en edad, si no lo hice hasta ahora, no lo voy a hacer. Entonces, lo que me diga a mí un sujeto como Kicillof, nada, me resbala absolutamente, a mí o a mis vecinos, a quien sea, pero con la juventud, con las criaturas, con los chicos de primario, que eran los que le estaba hablando, decirles, ustedes hablen como quieran. No, porque eso es decirle, no se eduquen, sean brutos. Hace un tiempo, una personalidad de la política, que no la voy a mencionar porque no quiero que nadie crea que hay algún tipo de intencionalidad política en esta, en absoluto. Pero alguien dijo, los quieren brutos y pobres, porque así tienen más caudal de votos. Uy, le saltaron a la yugular a esta persona. ¿Cómo va a decir eso? Bueno, discúlpenme, si alguien, una autoridad política en este caso, importantísima, es el presidente del el gobernador del principal distrito de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, una provincia que es más grande que algunos países europeos. Si una personalidad de esa importancia política le dice a los niños, ustedes hablen como quieran, los está queriendo brutos. Los está queriendo brutos. Y no me traigan ningún eufemismo. Los está queriendo brutos. Vos hablá como quieras. Sos un bruto, no sabés hablar. En vez de decir pudo, digo pudió. En vez de decir haya, digo haiga. En vez de decir que la provincia más grande es la de Buenos Aires, digo que es la Antártida. Les estoy proponiendo que sean brutos. Y si son brutos, lamentablemente no hay otra salida que la pobreza. De la pobreza se sale con educación, con formación. De la pobreza puede salir un tornero, pero no alguien que junta tornillos en la calle y los vende como metal, que es muy digno, es muy válido, pero no tiene un gran futuro. El tornero, el que trabaja en un taller, esa persona puede progresar, pero hay que tener formación con los libros o hay que tener formación con la práctica, porque tampoco es cuestión de que se diga que todos deben ser universitarios. Sería un ideal, pero bueno, que haya universitarios, que haya oficios diversos
cubiertos por personas, ¿eh? El peluquero no necesita ser un universitario, sin embargo, es un oficio altamente remunerado. La modista, el plomero, el gasista, hay muchísimas profesiones, pero no se llega a ser un buen gasista si uno habla como quiere, porque cuando va a comprar un repuesto, cuando va a transmitir una medida determinada para comprar ciertos elementos, es necesario manejar un idioma de uso universal, en este caso para nosotros el castellano. Entonces, decirle a una criatura, vos hablá como quieres, que no van a venir los españoles a decirnos cómo tenemos que hablar si ya lo sacamos a patada en 1810, porque eso es lo que quiso decir. No. La lengua que tiene la Argentina con independencia de España es el idioma castellano, y sus jóvenes, su juventud se debe formar en el idioma castellano para después, en etapas superiores, poder manejar inglés, francés, latín, mandarín, japonés, portugués, obviamente, indispensable prácticamente para comunicarnos con nuestros hermanos brasileños, ¿eh? Entonces, yo tengo que decir que es un gran ignorante, como lo soy yo, pero yo no ostento de mi ignorancia. Quiero abrevar cada día para ser cada vez un poco menos ignorante. Y este tarado ostenta de su ignorancia. Vamos con música, Ever. Vamos a ir justamente, uno de los significados que no dije de Quenya es que también es un gran grupo musical gallego, un grupo que se llama Aquenya, y por eso vamos a cerrar esta lección de galego con el grupo Aquenya y el tema A Natureza, la naturaleza. Estou na auga correndo en limpo fío, na cóbiza da troita que no río remonta augas arriba de sobar. Estou na vasta fraga que non arde, con lume intencionado do cobarde que non respeita a vida dos demais. Da alegre triste imaxe borrallenta dos fumes desas fábricas cheirentas, non podo ni vivir e perdo a paz. Estou no delicado paxariño que leva unha bicada pro seu niño, e a fame dos seus pitos calmará. Estou na mau daquel que árbores planta, que pasma diante o grilo cando canta, e deixa o lizo cacho pasear. Nas armas que destruen tantas vidas, nos plásticos, nos lixos pesticidas, non podo ani vivir e perdo a paz. Estou no florecer da primavera, no verdor con que ela cobra a terra, que fai en min insectos espertar. Estou no frío inverno, na xiada, no vento que reseca na riada, na neve cando a terra fai branquear. Estou na parda tarde do outono, coberta de mil follas que sen dono se volven limpo estrume natural.
no petróleo que nos deixa sen gaivotas, na morte dos moluscos e das rochas negras como a noite perdo a paz. Eu son en fin o trono e a tronada, eu son o mar, a terra, o sol e a auga, eu troco a morte en vida, son quen fai que o home vive e deixe vida, que a terra vive e teña vida, eu son a natureza nada máis. Hola Ever, buenas tardes. Maggie te habla. No tengo un micrófono, pero te hablo a vos. Felicito a este señor que habló maravillosamente bien, con nombre y apellido, a este ignorante que habló, que lo escuchó todo el mundo. Tiene razón, un terrible ignorante. Así no se saca un país, una ciudad adelante. Con estos ignorantes, no. Así no. Lo felicito. Lo felicito. Ojalá muchos que usen un micrófono tengan la valentía de hablar con nombre y apellido, la verdad y la sabiduría que tienen. Un beso. Gracias. Bueno, muchas gracias a la señora, no sé si dijo el nombre al principio. Maggie. Bueno, muchísimas gracias, señora. Siempre es un mimo recibir mensajes de oyentes, así que aun si fuese para criticar, también son bienvenidos los mensajes. Le agradezco muchísimo. Galicia volvió a ser un referente para España en banderas azules. Ustedes saben que, ante todo estamos viendo, para la gente que sigue la transmisión a través del Facebook, les cuento que lo que vemos es una multitud impresionante ahí, con llamaradas, ¿no? Esos son fogatas. Los fuegos que se ven entre la gente son fogatas. Bueno, les cuento, eso es una playa, posiblemente la playa más famosa de la provincia de A Coruña, la playa de Orzán, que sobre la izquierda, viendo la pantalla de frente, tiene su continuidad en la playa de Riazor. Pero lo que se ve en la imagen concretamente es la playa de Orzán. Hay una aglomeración de gente que ni en los días de 35 grados de calor se juntan bañistas como en esta noche. Bueno, esta imagen, esta fotografía es del último jueves, la noche de San Juan, la noche de San Juan en Galicia, la noche del 23 para el 24 de junio. Todas esas fogatas sobre la arena, que bueno, después dejaron miles de toneladas de basura en la playa, pero esa es otra historia. La gente sucia en todo el mundo, pero aquí estamos viendo esa celebración en la playa, ¿no? En muchísimas de esas hogueras después se cocinan sardinas, y como ahora hay muchos sudamericanos, también se hacen chorizos criollos, por ejemplo. Hay quien lleva un pedazo de carne, pero los gallegos asan sardinas, y me atrevo a decir que no solo los sudamericanos, que algunos gallegos también adoptaron la costumbre de asar chorizos. Así que si usted nos está escuchando, no está viendo por Facebook, pero tiene el nieto, el hijo, la hija, la nieta cerca, díganle, che, ¿me pones ahí en la compu con voz
con vos en Facebook, que quiero ver la foto de esos miles de personas en la playa del Orzán, en La Coruña, celebrando a Noite de San Juan. Pero bueno, hablando de playas, les quería decir que el presidente Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, entregó 112 enseñas que ondearán en las playas, 11 en puertos deportivos, o sea, 112 en playas, 11 en puertos deportivos, 29 en senderos y 14 en centros ambientales. Habrá muchas alegrías turísticas, dijo el presidente. Estas distinciones, repito, las entrega la Unión Europea. Es una cantidad realmente muy destacable que habla de lo bien que están conservadas las playas en Galicia, porque esto es mérito, desde luego, de un gobierno central, de un gobierno provincial, de los gobiernos municipales, pero es obra también de los concesionarios de las playas, del mismo público, y entonces es sumamente destacable. Marín, la localidad, ¿no?, acogió este miércoles el acto de entrega de las 166 banderas azules que este verano ondearán en 112 playas, 11 puertos deportivos, 29 senderos y 14 centros ambientales de Galicia. Un reconocimiento a su apuesta por el turismo sostenible y que sitúa a la comunidad como referente en España en banderas azules. Alfonso Rueda destacó que son 11 estandartes más que el año anterior que ondearán a lo largo de 43 kilómetros de costa. Rueda señaló que no es sencillo obtener una de estas banderas o mantenerlas, porque esto no es que te dan la bandera y queda para siempre, no, año a año hay que acreditar que la bandera debe seguir allí, ya que los criterios ambientales para su concesión son muy exigentes. Por eso ha destacado el mérito que supone que Galicia tenga una de cada 5 banderas concedidas en España. Fíjense ustedes, lo grande que es la costa española, desde el País Vasco, envolviendo todo el norte de España, hasta el río Miño, y después desde Portugal abajo en el sur, doblando por el Atlántico, atravesando el estrecho de Gibraltar y internándonos por el Mediterráneo a la Comunidad de Valencia, a la Comunidad de Cataluña. Bueno, todos esos kilómetros de costa de Galicia es solo una pequeña parte, sin embargo tiene una de cada 5 banderas de España. Realmente extraordinario. A ver si nos está escuchando Silvia, porque dice acá el impacto de Sanxenxo. Un año más Sanxenxo ha vuelto a tener un especial protagonismo en este acto de entrega de las banderas azules al recoger 17 distintivos para sus playas y otros 3 para sus puertos deportivos que se suman a las ya recogidas en Madrid para sus senderos y centros ambientales. Es el municipio de España con más banderas azules en sus arenales y aspira, arenales son playas, ¿no?, y aspira a incrementar el número de enseñas. La alcaldesa de Marín, María Ramallo, expresó su alegría porque su municipio hubiese sido el elegido para acoger este acto de entrega de este márchamo de calidad que supone reconocer que hay mucho trabajo detrás para llegar a este momento. Bueno, felicitaciones a la comunidad, realmente me siento orgulloso de que nuestra comunidad, nuestros paisanos trabajen tan bien, y de allí, lógicamente, el éxito del turismo, que no es gratuito, es porque detrás hay muchos trabajos. Bueno,
el sábado 9 de julio voy a retornar a las queimadas. Desde antes de la pandemia que no hago una queimada. Y me han convocado, y para mí fue una gran alegría el que me convoquen justamente a hacer la queimada, y se trata de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de San Isidro. Me llamó el señor Julio Álvarez, secretario de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de San Isidro, para convocarme para hacer la queimada en el Gran Chocolate Patrio del 9 de julio. Durante los últimos años previos a la pandemia la venía realizando. Yo, encantado, acepté, pero oh sorpresa cuando recibo el afiche. El afiche colorido dice: Asociación Española de Socorros Mutuos de San Isidro, 3 de febrero 55, es la calle y el número. Chocolate Patrio dice, y abajo, gran queimada con mucho. Artistas invitados, Donald y el saxofonista Hernán Giotto. Hernán Giotto es el director de la Orquesta de Conciertos de San Isidro, un gran músico, un amigo. Pero Donald, pregunté, ¿es el del Sucundún? Y me dijeron que sí. Y dije, pero esto, yo encabezo el cartel estando Donald. Bueno, ¿qué les voy a decir de Donald a la gente de mi generación? Y algunos mayores y algunos menores. ¿Qué veranos hemos pasado en la República Argentina? ¿Qué veranos hemos pasado disfrutando las canciones de Donald, la música de Donald? Y yo ahora voy a tener el altísimo honor el 9 de julio de compartir escenario con él. Así que bueno, desde ya voy a cholulear pidiendo que me saquen fotos, pero bueno, quiero compartir con ustedes esta alegría que tengo. Esto va a ser el 9 de julio a las 4:30 de la tarde y se pueden reservar localidades si es que queda alguna, porque me parece que se vendieron muchas. El chocolate es espectacular, lo estoy viendo acá con los churros. Usted clava el churro de punta en el medio de la taza y se queda paradito. Tengo la experiencia de otros años. Informes martes, miércoles y viernes a partir de las 15 hasta las 18 en el 47438345. Repito, en San Isidro. Pero bueno, vamos a irnos a la tanda de Radio Amplitud y escuchando al gran Donald. Nunca fui un gran bailarín, pero le puse siempre mucho entusiasmo. Y sí me habré movido con el tiritando, las olas y el viento y el sucundum. Vamos con ese tiritando. Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Por la playa veo la espuma de tu amor desvanecer, y es por eso que he jurado no amarte hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper.
las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros, Teoterapia. Los domingos de 15 a 18, bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí, en Amplitud AM660, junto al teólogo Claudio Rizzo. Amplitud Independiente. Escuchanos todos los domingos de 18 a 20 horas por AM660 o a través de la web www.am660.com.ar. Mira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Los lunes de 8 a 12 comienza la semana a puro 2x4 con San Justo Patio de Tango. Por el aire de AM660 Radio Amplitud. Idea general NN Producciones. Tu cita con nuestra música ciudadana la tenés los lunes de 8 a 12 con San Justo Patio de Tango. Taxi libre y ya lo ve. Yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Los lunes de 20 a 22, toda la actualidad del Club Atlético Independiente la encontrarás en Tribuna Roja, un espacio con notas, análisis, debates y la voz del hincha, con la conducción de Roberto Anocaro y la colaboración de Pascual Pietropaolo y Sebastián Bermúdez. Los lunes de 20 a 22, Tribuna Roja, por AM660, Radio Amplitud. Amigos de AM660 Radio Amplitud, la emisora de la familia, Sembrando Esperanza, estará con ustedes los lunes desde las 14 hasta las 15 horas. Los esperamos para que juntos podamos seguir compartiendo la alegría de vivir, de tener esperanza, proyectos y sueños. Nos encontramos, los esperamos, el equipo de este programa. Poesía, música y danza. Un momento para el folclore argentino. Cuando canto la chaya, me voy sin... Conducen Juan Loza y Ricardo Perdiguero, con la colaboración de Ezequiel Acevedo. Sueño lejano y bello olvidar. Los lunes a las 12 por AM660 Radio Amplitud. Pintusa Pinturerías te brinda el mejor precio y la mejor atención. Pinturas, accesorios, construcción en seco, máquinas, herramientas, mano de obra. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Rincón 116 y Avenida Belgrano 2044, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Seguinos en Instagram. Somos Pintusa Pinturerías. Acompañar significa contener. Acompañar significa instruir. Acompañar significa estar presente. Acompañar significa compartir. Renovamos
Eleva tu vida y tu fe junto al teólogo y escritor Claudio Rizzo. Por eso, te invitamos todos los domingos, desde las 20 horas y hasta la hora 12, a formar parte del programa Acompañándote. Te esperamos para compartir tus alegrías, tus tristezas, tu fe y ansia de Dios y poder escuchar atentamente los ciclos formativos que Claudio Rizzo viene dando en la vida radial. Los domingos, desde las 20 y hasta la hora 0, aquí en AM660 Amplitud. Te esperamos en el programa Acompañándote, con la conducción del señor Claudio Rizzo. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Buenos días. ¿Qué tal? Yo también, como la señora que acaba de dejar el mensaje, le reitero mis felicitaciones. Escuché atentamente todo lo que dijo y estoy totalmente de acuerdo. Le agradecería si hay alguna posibilidad de tener el audio o el texto, porque me interesaría compartirlo con mis nietos y con mis amigos. Que tenga buen fin de semana y muchas gracias por su valentía. Gracias. Mi nombre es Catalina, soy de Quilmes. Buenas tardes, don Ramón. Buenas tardes, Ever. Ay, la verdad, primero usted me hizo reír, ¿no? Pero es cierto. Ay, por Dios santo. Digo, los chicos que han escuchado eso, Dios quiera que tengan sus papás, que le diga que eso no es así, por favor. Por favor. Yo también me considero una ignorante, porque todos los días aprendo algo nuevo. Imagínese, yo tengo unos añitos un poquito más que usted, ¿no? No, y nunca dejo de aprender. Mi papá siempre decía, hija, nunca se deja de aprender. Nunca. Ay, por eso yo lo aprecio tanto, don Ramón, lo quiero tanto, porque usted siempre dice las cosas que uno quiere decir y no puede. Bueno, don Ramón, quería desearle felicidades porque el domingo pasado no estuve en casa, así que bueno, el día del papá es todos los días, como el de la mamá, así que le mando un besito muy grande, y quería, si usted me permite, quería agradecerle a la señora Ana de Puerto Meñas, que usted le transmita, que sinceramente me emocionó muchísimo ese domingo cuando ella me dedicó su poesía. Bueno, es una divina, un amor, yo la quiero mucho sin conocerla. Un beso muy grande, señora Ana, la quiero mucho sin conocerla. Bueno, un beso para usted, don Ramón, bendiciones para usted, su familia, y un amor muy grande y bendiciones también para Ever y su familia. Chao, tesoro. Minha terra da saudade, eu te traio uma sonrisa, cachinho de morrinha para aqueles que me escoitan longe da terra querida. Minha terra da saudade, cando xa non teña vida, pero que me leven onde ti me podas apertar, miña terra queridinha, miña nai, nosa Galicia. Bueno, tengo del otro lado la comunicación ya con Ana Vila Portomeñe, pero primero me excuso con ella porque voy a leer algunos mensajes. José Augusto González Navarro en el Facebook nos dice: boas tardes Ramón, como todos los domingos escoitando o programa xunto a miña nai, unha fonda aperta. Bueno, moitas grazas José Augusto, unha aperta forte para ti, un bico para tu nai. Y también en el Facebook nos dice Susana Ramos: buenas tardes Ramón, el otro día recordamos cuando mi mamá lo seguía en sus primeros comentarios, muchos éxitos, saludos de Susana y Miguel de Boedo. Bueno, queridos Susana y Miguel, su madre fue una oyente desde el primer día, estuvo siempre, desde el primer programa, en todas las reuniones, en todas las juntanzas,
una figura inolvidable como tantas otras que hemos tenido la suerte de disfrutar aquí en el programa y en la familia que integra, que los oyentes integraron y de la cual me siento parte. Ustedes continuaron la herencia de mamá, en este caso la querida Elsa, así que les mando un beso a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo, y gracias como siempre por estar ahí y hacérmelo saber. Y Ángel Ash dice que tenga un excelente domingo y resto de la semana, querido Ramón, extensivo a sus seres queridos, y a Ever Galeano en los controles. Total coincidencia con su opinión sobre AK, el programa una joya como siempre. Fuerte abrazo, Edith y Ángel desde Quilmes. Bueno, amigos, Ángel y Edith, que no tenemos la dicha de conocernos personalmente, pero sí de que ustedes son culpables directos y totales de haber establecido una corriente comunicacional de la que cada domingo estoy un poco pendiente también, incluso creo que fue el domingo anterior que el Facebook no me dejaba ver el mensaje de ustedes y yo adivinaba que estaban ahí. Gracias, un fuerte abrazo para ustedes, una muy buena semana. Y en nuestro contestador, que no dije el número, pero bueno, si alguien no lo sabe, es 53 65 72 34, de Bagarciño, en galego, 5 3 6 5 7 2 3 4. Ahí la señora Catalina de Quilmes nos dejó un mensaje también muy grato, muy lindo, y nos pedía la posibilidad de tener el texto del comentario que hice sobre la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, el audio, estimada señora, va a estar en el Facebook del programa, que es con voz, porque la transmisión que está saliendo ahora en vivo queda registrada allí, pero yo en mi página también lo subo, y desde esta noche ya también se puede consultar, incluso con el minuto en que empecé a hablar sobre el tema. Mi Facebook personal es Ramón Suárez Álvarez. Ramón Suárez Álvarez. Ahí todos los domingos a la noche yo subo el video del programa con el audio, así que lo puede tomar de ahí, señora Catalina. Y muchísimas gracias, reitero, por su llamado. Y querida Sara de Hurlingham, por supuesto que el Día del Padre te extrañé, pero sabía, me imaginaba que lógicamente estabas en familia junto a tus hijos, disfrutando de una celebración tan grata para todas las familias, así que muchísimas gracias por el mensaje. Ya es mutuo y reiterativo que te diga que el cariño entre nosotros es una corriente ya de doble sentido, de ida y vuelta. Muchas gracias, te mando un beso y que tengas una muy feliz semana. Bueno, y en cuanto a lo que mencionaste de el agradecimiento a Ana Vila Portomeñe, como ella está en línea, creo que escuchó el mensaje, así que sea ella misma quien te lo responda. Hola Ana, boa tarde. Boa tarde, Ramón. A verdade é que me emocionou moitísimo. Eu tamén lle teño cariño a ela e a todas as persoas que están a escoitar, a pesares de que non estamos físicamente ni nos vemos, non? Sei que cada día, cada domingo, tanto ti como permíteme decilo que nunca dixen, Ever, facedes un programa maravilloso e a xente collevos un cariño enorme, como decías ti, que se recibe e se dá. Así facemos, que facemos,
Ever, bueno. Ever, ti e eu, polo de agora. Bueno, tamén as outras persoas que colaboran, tamén eso é o mesmo. Quero decir que a través das ondas o cariño cheganos de algún xeito e fainos estar ben. Así que a miña gratitude eterna a vos e a todas as persoas que están ao outro lado. Neste caso, para Sara, un bico moi grande. E nada, comentarvos que aquí en Taboada, nesta parte da Ribeira Sacra Lucense, hai algo de nubes, pero ao escoitarvos xa saiu así algo sol, que temos a temperatura fresquiña e pouco máis. Bueno, pois vaya xeito de empezar o verán, non? Porque esta semana empezaste o verán e diste que con un día fresco hoxe domingo. Sí, a mañán, de feito a mañán facía así como a frío e agora, bueno, pois debemos estar, non estou segura porque non mirei a hora, pero sobre 16 grados máis ou menos debemos estar por acá. Bueno, en Argentina está fresco, pero corresponde porque aquí empezamos o inverno, non? Pero estamos agora mesmo con unha temperatura de 11 grados, o que me marca o meu ordenador. Non sei se Ever está de acordo ou ten outro tipo de información, pero bueno, estamos en inverno. Hoxe a mañá cedo facía moito frío cando eu fun ao parque a trotar, a xente miraba, non decían nada, pero decían este está máis tolo que dúas cabras xuntas. Facía moito frío e eu quitándome roupa porque cada vez entraba máis en calor. Ana, mira, estamos vendo agora mesmo e voulle pedir a Everfold hoxe doulle traballo arreo que nos cambie a imaxe. Hasta agora estábamos vendo unha foto do Orzán, pero agora temos unha foto simpatiquísima, moi ben collida, hai que felicitar o fotógrafo, donde hai un rapaz, un mozo saltando unha cacharela, pero está fantástica porque está o lume no medio das pernas, é un salto moi importante. Bueno, é unha das tantas tradicións do San Xoán. Entón eu quería que nos contes un pouco. Bueno, agora foi a sardiñada, agora está Ever pasou a foto da sardiñada tamén, dúas grandes grellas, pero lonxe vense outras con sardiñas. Bueno, que nos contes a todos como foi esta noite de San Xoán e como son as noites de San Xoán ali na vosa comarca, coas ervas, coas augas, cos amores, cos desexos dos amores. Bueno, somos todos oídos. Vale, pois vamos a ver, aquí na miña terra prácticamente son as mesmas cousas que no resto de Galicia, non? É dicir, o tema das ervas, as 7 ervas, o tema de coller e escribir nun papel as cousas malas e queimalas, o de facer as fogueiras, o de saltalas, as cacharelas esas, as fogueiras, aquí facémolas máis pequeniña, o das sardiñadas. O que pasa que agora en algúns sitios pois xa empezan a facer outro tipo de festas, non só asar sardiñas, en algún sitio pois bueno, xa collen outras cousas, non? Pero bueno, en sí a tradición é a da sardiña, porque cando está en mellor época para pillala, non? Está máis xugosa e é por eso o refrán de polo San Xoán a sardiña molla o pan. Sí. E nada, nos fixemos tamén comemos unhas poucas sardiñas, fomos dar un paseo, miña nai e máis eu, e collemos as ervas, que son 7 ervas, varían un pouquiño, de algúns sitios de Galicia a outros varían un pouquiño, pero bueno, normalmente son as típicas, o que é a fenta ou os estoupos, lle chamamos nós, ou estalotes, filuchos e todo eso. Estalotes tamén se lle di os estoupos, supoño, non?
Sí, estalotes, estalicroques, bueno, chamanlles de varias maneiras. Bueno, o tema deso de que temos en Galicia ou de as creencias todas, que eu penso que sexan reales ou non, dá má sensación de que debemos seguir con esas ideas e sin perder, digamos, o que é as nosas tradicións, porque nos fai, digamos, de algún xeito únicos, e imagino que en Argentina pues, tamén teredes outro tipo de tradicións e hai que conservalas. Nos aquí, non sei se ti, Ramón, che comentara a alguén, nos aquí estílase moito o de afumar as casas. Bueno, as cortes eran antes, afumábanse as cortes para que os animais estuveran ben e marcharan as cousas malas da casa, como as cortes estaban nas casas, non? Bueno, pois eu tamén as afumei. Afúmanse como un xeito, digamos, de purificalas, non? Sí. Con que se afuman? Aquí na nosa casa, bueno, no que eu sei, vamos a ver, pois, con xesta, figueira, carballo blanco, bueno, xa non me acordan todas. Afuman, bueno, botanse nun cacharriño, todas esas, a ver, que máis, que non me acordo. Eu botelle tamén erva da Nosa Señora, que máis lle puxen, xa non me acordo. Carballo blanco, nogueira, xesta, erva da Nosa Señora, tamén lle puxen os estoupos ali, eso botase todo, bueno, eu puxeno nunha pota bella, mezclei todo ali, e puxenlle lume e afumei a granxa, e, bueno, tamén viñen pola casa, e o neno non estaba, que tuvera un concerto, porque hai moitas festas ese día, e bueno, cando chegou a casa dixo que pasou aquí, porque non sabía esa tradición, que nunca lle coincidiu. A ver, unha cousiña, erva da Nosa Señora ha de ser o que aquí se coñece como erva María, non? Supoño eu. Pois non sei, é bota unha flor blanca parecida á margarida. Sí, erva erva María. Entón, ti botas nunha pota ervas, supoño que algunhas secas, pero outras con humedade. Sí. E iso axuda a que dea máis fume, non? Exactamente. E soltan un olor moi característico, porque, por exemplo, o carballo blanco e a nogueira, esas están verdes. Entón, bueno, pois, además estaban húmedas, porque os días antes estuvera chovendo, entón, bueno, pois soltaron un olor así moi característico, e, bueno, o típico de poñer, e despois co ramiño onde metín as ervas esas da auga para lavar a cara o día seguinte, e as rosas, fixen un ramiño e colgueino na porta, queda colgado pois hasta o ano seguinte. Ou sexa que cumpliches con todas as tradicións. A ver, vou tratar de ir ordenándome nas preguntas. Vale. Non se che ocurriu botarlle un chorro, un grolo ou varios de augardente ás ervas para que collan mellor o lume? Non, eso non se me ocorreu. Pois acaba de ocurrírseme a min como queimador, porque a queimada tamén se estila moito agora na noite de San Xoán, e eu digo, bueno, un groliño de augardente que axuda a queimar. Meu pai era o encargado de poñer as inyeccións ali preto da nosa casa, non había alcohol, non había nada diso, e a desinfección e o lume para desinfectar a xeringa, que non eran descartables tampouco, facíase todo queimando augardente. Así que, bueno, consulta aí, quen sabe, Heriberto está de acordo,
e o ano que ven botadalle un goloriño de augardente que axuda a purificar seguramente un pouco máis. Agora imos coa outra pregunta. Ese ramiño que ti dis que se mete na auga, bueno, esa auga eu hasta o de agora pensaba que era para que outro día as rapazas casadeiras lavaran a cala con ela e con iso era un xeito de atraer o mozo, pero non sabía que tamén as mulleres casadas lavan a cara con esa auga. Sí, a ver, eu según oídas desde fai sempre tempo, bueno, por desgraza non conecín a ninguna das minas aboas, porque, bueno, unha coñeciña, pero tiña 3 aniños cando morreu, entonces lembrome moi pouquiño, non? Pero si me lembro das veciñas e máis de miña sogra que decían non só polas rapazas casadeiras, senón por elas mesmas para que non nos saliran, o sea, non saíran as manchas na cara, manchas na pel. E por eso se lavaban a cara o día seguinte, para ter a pel máis bonita. Tranquilidade, entón, para Heriberto non é que estés pensando cousas raras, senón justamente para agasallalo a él con unha pel cada vez mellor. Bueno, non sei se é así, pero bueno, as enrugas tamén son bonitas. A que ten que sabelo eres ti, se queres ter a pel mellor, será para gustarle cada vez máis ao Heriberto. Home, sí, a verdade é que sí, pero bueno, o importante é facer as tradicións e bueno, que sepades, ou bueno, casi todos os que estades a escoitar, que normalmente as ervas hai que collelas todas o día antes de que se poña o sol, e para vencer hai que afumar a casa e lavar a cara antes de que saia o sol. O que pasa que, bueno, eu, por exemplo, o meu rapaz, pois lavou a cara e xa salía o sol, porque lóxicamente tamén a lavou, pero xa salía o sol. E despois collín os cans e máis o gatiño que teño e tamén lles lavei a cara. Lavaches a cara tamén a ele. E dirían os pobres animais, e eu, sobre todo o gato, que non lle gusta a auga, ¿no? Eu que teño que ver. Pois este non lle pareceu moi mal. Non? Bueno, entón quen sabe entendeu cal era o motivo de que lle mollen o fuciño. E dime unha cousa, despois dixeche que o que garda o ramo despois de quitalo da auga, creo que se garda un ano, non? Ou, bueno, explícanos por que garda o ramo e canto tempo se garda. Pois eu non sei por que, a verdade non sei por que. Eu escoitaro na miña casa non o facían, o único que se facía era, pois eso, coller as ervas e deixalas ao sereo e lavar a cara ao día seguinte e máis afumar as cortes, non? O do ramo eu escoiteino algún ano, xa fai, non sei en que, e dixeron que traía boa sorte deixalo, bueno, despois de sacar as ervas da auga e poñelo a secar boca abaixo e deixalo colgado, que daba boa sorte. Eu fagio, non sei se realmente é así, se non, pero quero creer que nos dé algo de sorte. Bueno, que por suposto que sí, e deixalo aí hasta que esmorece, Sí, hasta o ano seguinte. Hasta o ano seguinte. Bueno, festas donde lle cadrou de tocar a Brais, que dixeche que tocou nunha festa? Brais tocou en Antas porque era a festa, digamos, é a festa, unha das festas grandes que fan en Antas, e tocou coa banda de Antas, bueno, trouxeron 2 cantantes e tocaron así música de baile, cun 2 cantantes, bueno, gañou este ano, me parece que unha das fases de Recanteiros en Luar, e nada, el foi por Antas a tocar a procesión, e máis despois á noite o concerto. Pero, bueno, festas hai en todos os lados, porque en Taboada tamén fixeron sardiñada, incluso en algunhas aldeas, por exemplo, aquí na nosa aldea, houve un grupo de veciños que se xuntaron para facer eles unha sardiñada, porque agora, como os nenos xa acabaron o colexio, digamos,
xa hai moita xente que ven de vacacións, normalmente viñan no mes de agosto, pero agora a xente xa se adelanta bastante, sobre todo as persoas que están xubiladas, e bueno, xuntáronse así varias familias e fixeron a súa festiña cun radio cassette ou co teléfono e puxeron música e sardiñada e fogueiras. Claro, a xente está ansiosa de festa porque van para 2 anos de que non había festas, non mesmo a estas sardiñadas na praia con fogueiras como vimos hoxe, nos últimos 2 anos non se fixeran, pero bueno, a xente está retomando iso e tiña moitas ganas de festa. Decirle a xente que Brais, que non sei se por aí se fan, perdoa que me estabas falando, pero iba a decir as trasnadas que se facían, non sei se ti cando eras cativo te acordas que ao millor lle subían a un veciño, ibanlle buscar un carro e ao millor subían Joan Carballo. Pois desas trasnadas tamén empeza a haber outra vez algunha. Iso, claro, iso é dicir, antes de quitar as cancelas, elevalas lonxe, e o que dixeches do carro, eu pensei que iso quedara un pouco xa no pasado. Como ti dixeches antes, a min pareceme que as tradicións hai que respetalas, hai que tratar de mantelas. Por suposto, subir un carro a un carballo é unha tradición que non fai mal, se o carballo é grande podes aturar o peso, pero mentras non impliquen... Agora non hai moitos carros. Non, pero digo, as tradicións, se non implican facerlle mal a outro, está moi ben de mantelas. Pero eu creín que esas trasnadas, que son divertidas, por certo, que foran deixadas un pouco de lado, así que alégrame que me digas que se siguen mantendo tamén, non? Sí, algunhas por algúns sitios, sí, outras, a ver, é bonito que se sigan facendo porque, bueno, eu vou aquí na miña aldea, ahora hai algúns rapaces e, bueno, de vez en cando fan alguna, por exemplo, se a señora deixa unha silla fora, pois collen e levan ya a silla para a casa do veciño ou mismo nun bar, quitar a mesa da terraza dun bar e levar a mesa para o outro e así. Esas trasnadas son bonitas, o que pasa que, a ver, agora, pois, en algúns sitios estánse pasando un pouquiño, en vez de ser trasnadas, pois xa son cousas máis feas, digamos, máis maliciosas, e bueno. Bueno, iso... suele pasar como decías ti, cun groliño, o ter un groliño de máis e non ser da augardiente, pois pasan cousas que despois non deberían. Bueno, iso é que hai que tratar de coutar e manter sempre as tradicións, pero dentro do respeto e a solidaridade cos veciños, que non se debe perder por unha festa. Bueno, decía que por se alguén non nos lembra, que Brais toca o trombón de vara, Sí, trombón de vara, sí. Toca o trombón de vara. Por certo, hoxe tamén vai tocar. Bueno, estamos esperando, por un lado, que un día nos toque algo en vivo, e por outra banda, que quen sabe a nai ou pai ou alguén pode facer unha grabación no teléfono e podémola compartir tamén en calquera momento de toda a banda, non? Vale, pois eso será o de Brais, será calquer día. O que pasa que, claro, estuvo mirando en algunhas cousas e como di, ás veces por non lle sai o que quere, entonces non lle gusta e deixo, pero bueno, malo será. Miña nai falará vos un día aí de algunhas cousiñas, e meu home, pois, un día que coincida estar así comigo, que teñamos xa algo adelantado o traballo na granxa, pois virá aquí e, bueno, dará vos un saúdo tamén a través das ondas. Bueno, pois iso sería maravilloso, realmente. Non me atrevín a pedir tanto, de Brais sí, porque os artistas fan arte para mosalo justamente, pero bueno, falar con túa nai sería un auténtico orgullo para min,
igual que con Heriberto, non? Para buscar un pouco de equilibrio xenérico, non? Pero nada, o micro está a disposición, a xefa corresponsal en Taboada, en Europa eres ti, así que está ao teu dispor cando queiras o que queiras. Vindo de ti, seguramente estará moi ben artellado. Aniña, imos co latexo, entón? Vale, pois mira, eu como estamos no Xanxuan, xa empeza a ser así algo de músicas e tal, vou vos ler un pequeno poemiña, é pequeniño, titúlase Música. Despois, bueno, para outro programa pois fareivos algún poema un pouco máis ao mellor sentimental, máis, non sei, a ver o que sae, pero bueno, quero decirvos que nada, este vai o de música. E quero lembrar que falabas ti antes de que a mañá saliches facer o teu deporte pola mañán, que hai unha parella de xubilados que van facer o camiño de Santiago correndo desde Roncesvalles, o sea que cando escoitei a noticia lembreime de ti. Bueno, pois iso sí que aguante, desde Roncesvalles han de ser como a 600 kilómetros, non sei agora, pero entendín 700, casi 800, 700 e pico. Claro, sí, eu dixen 600 para non exagerar, pero sí, é moitísimo para andar e para correr, nin che conto, non? Está ben que bueno, creo que se fai por etapas. Eu fíxeno a pé foi abondo, pero fíxeno desde Sarria, 112 kilómetros, non? Pero ao meu paso sin correr, porque ademais coa mochila que a miña levaba 11 kilos e algúns gramos, bueno, correr con iso ao lombo tampouco, así que parabéns a esta xente, a acompañamento moral, con moito ánimo dende aquí, dende Bos Aires. E bueno, xa que estou, conto que o luns pasado, non o dixera aquí na radio, pero corrín no municipio de Lomas de Zamora, aquí ao sur de Bos Aires, na localidade de Banfield, unha carreira que organizaba o Rotary Club da localidade, que de 8 kilómetros, e que, bueno, na miña categoría corrimos 4 e cheguei terceiro, vixe? Así que tampouco non me podo queixar, fixen podio, porque o terceiro é o podio, pero o lindo, o bonito foi que con unha mañá de frío tremendo como foi o luns pasado, participar ás 8 da mañá e correr ali cos primeiros rayos de sol, sempre unha gran alegría. Bueno, pues, fume para outro lado. Estamos co teu latexo, Aniña, gracias. Música. Poñer nun pentagrama sons cheos de ilusión e deixar tanta emoción en partituras con alma. Facer dos camiños a casa, interpretando cada canción e xuntar nun só corazón o mundo de todas as falas. Iso é un fermoso don que a música nos agasalla, cos instrumentos que abrazan cheos de tenrura e paixón. A música convirte en sol os momentos que non escampan, para deixar en nós a calma que sempre respira por amor. Gratiñas, parabéns, de corazón, que vos aprecio moito tamén. Parabéns para ti. Bueno, xa dixo don Miguel de Cervantes Saavedra, o galego, non? Ali síntese música, señal que hai boa xente, así que todas as loubanzas á música benvidas. Graciñas, parabéns, un bico para ti, para a túa nai, unha aperta para Brais Heriberto, e boa semana para todos. Igualmente, bendicións a todos. Graciñas.
Bueno, en el Facebook nos dice Benita Lozada, buenas tardes Ramón, buenísima la audición, buena semana, cariño. Gracias, Benita. Bueno, y ahora, estimado Ever, vamos a ir con música, salvo que usted disponga algo en contrario. No. Bueno, entonces vamos a ir con el grupo Nalúa, en la luna, quiere decir Nalúa, pero esto no están Nalúa, están na terra y con los pies bien afirmados, y el tema A Noite de San Xoán. A noite de San Xoán e de rapaces, de todo mal capaces, colle de erva ferrenta, colle de brizos menta e salsa rabuxenta, colle de sabugueiro, de follas de loureiro, e colle de sambuco, tamén erva do cuco, colle de erva gateira, aurego, erva cabreira, con erva dos serenos, colle de erva dos bebos, colle de erva do inverno, colle de se podedes, erva do inferno, e facede con todo unha fogueira, no medio da lareira, de fide e de bruxas, e agoreiras coruxas e de castambustera, se casa, se marcha con calquera, e de raza insidiosa, sulfida e veleidosa, de extraña condición, e que sempre di que non, e de falsas belezas, que trastornades dos tontos as cabezas, abortos do profundo, capaces todas de perder o mundo, e facede con todo unha fogueira. Con todo unha fogueira. Todo listo para Jacobus Maris, la ruta marítima jacobea más larga de la historia. 11 grandes veleros conmemorarán el viaje del cuerpo del apóstol Santiago en una ruta marítima desde Génova hasta Galicia. Entre los días 24 de junio y 22 de julio, 11 grandes veleros conmemorarán el viaje del cuerpo del apóstol Santiago en una ruta marítima desde Génova en Italia hasta el puerto de Vigo, durante una travesía donde también recorrerán los territorios de Valencia, Sevilla y Oporto. ¿Por qué los gallegos dicen Oporto, escriben Oporto en un medio importante como La Voz de Galicia, cuando la ciudad se llama Porto? Entre goletas, bergantines, pailebotes, carabelas y barcos de la Volvo Ocean Race, la ruta tendrá 4 etapas hasta su llegada a Galicia el 22 de julio y podrá vivirse en cada uno de estos 5 puertos donde recalará la flota. Posterior a la llegada de los tripulantes al puerto vigués, serán trasladados en autobuses hasta el Monte do Gozo
para hacer el último recorrido a pie hasta Santiago de Compostela. Igualmente los peregrinos tendrán derecho a la Compostela, un reconocimiento que expide el Arzobispado de Santiago en reconocimiento a su esfuerzo por completar la travesía. Por ser el cierre de la ruta marítima está prevista una gran celebración en Vigo y el domingo 24 se realizará una parada naval en la ría con grandes veleros y un imponente espectáculo aéreo. El evento, capitaneado por la Fundación Traslatio y con el apoyo del Jacobeo 21-22, unirá cultura, tradición y patrimonio marítimo, a la vez que supondrá el regreso de los grandes veleros a la comunidad gallega. Ha sido un reto enorme el conseguir, gracias a este convenio que acabamos de firmar con la Xunta de Galicia y el Jacobeo, poder realizar en el próximo mes de junio y julio una caravana marítima desde Génova hasta Galicia, pasando por las ciudades de Valencia, Sevilla y Porto para llegar a Vigo y a las Rías Baixas, conmemorando el legendario viaje que los discípulos de Santiago el Mayor hicieron, pasando por las puertas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, hasta, es decir, el estrecho de Gibraltar es aclaración de que son las puertas de Hércules, hasta Iria Flavia, expresó Mario Cardama, presidente de la Fundación Traslatio. La peregrinación por mar será la ruta jacobea de su tipo más larga de la historia y partirá, bueno, ya se dijo, el 24 de junio, partió en realidad hace 2 días. Del 1 al 3 de julio recorrerá Valencia, Sevilla del 8 al 10 y Porto del 16 al 19 de ese mismo mes. Celso González, director de la Fundación Traslatio, afirmó que están convencidos de que la vistosidad y espectacularidad de los grandes veleros participantes, con la posibilidad de visitarlos de forma gratuita, atraerán a un número importante de personas a los puertos. De hecho, se espera que cerca de 700.000 visitantes asistan a contemplar las embarcaciones. Igualmente, más de 50 universidades de todo el mundo estarán involucradas a través de convenios con el grupo Compostela de Universidades. El objetivo de este acontecimiento, según sus organizadores, es el de unificar las diferentes rutas marítimas jacobeas que harán su entrada en la ría de Vigo, como es el caso de la 6ª travesía Navega del Camino Sail the Way. Las 11 embarcaciones de los 5 países confirmados hasta el momento son los españoles B070, E1, Atila, Pascual Flores, Galaxy, Cervantes Saavedra, Peregrina y Evangelina, el portugués Veracruz, el francés Etol, el rumano Mircea y el italiano Palinuro. Bueno, interesante, estoy viendo una fotografía previa a la largada, realmente un gran espectáculo. Ya vamos a subir en otro programa estas imágenes como foto de pantalla. Bueno, nos vamos, Ever, si no hay ningún mensaje, hasta el domingo. Gracias por tu trabajo. Nos vamos con música, con Xurxo Fernández y el bloque de gaiteiros galegos Rumboia. Deico domingo, amigas, amigos, boa semana para todas e todos. Na Rumboia, Xurxo Fernández. Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos. Xurxo Fernández é creador e artista coruñés. Ten unha extensa traxectoria no ámbito da etnografía e das músicas de raíz. Como intérprete, é unha das voces máis singulares do panorama actual, capaz de innovar minuciosamente dende a tradición grazas ao seu vasto coñecemento da creación popular colectiva que desenvolve desde mozo.
Como músico e intérprete, crea e forma parte de varios proxectos musicais cos que ten ofrecido concertos en numerosos lugares de todo o mundo. Escoitamos de seguido a Xurxo Fernández coa peza Punteada da Tía María. Jato e máis unha jatían polo monte abaixo, jato como era ruin botou a jata por baixo. Ai la 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 la, ai la 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 la. Ai que pereira tan alta e que ricas peras ten elas abaixo, nunca má arriba non vai ninguén. Ai le 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 la, ai le 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 la le. Agora xa non se usa matar a puja coa uña, entrase nunha burate de selle cunha cuña. Ai la 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 la, ai la 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 la. Esticaba de saber este caporazo, ou en que terra foi nacido, en que lugar se criou. Ai le 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 la, ai le 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 la le. Ay le 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 la, ay le 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 la le. Baila Asusa. Cauno lento dun raio, lento máis de caramba. Ai, achejata a min que eu son ben praca, que eu teño sido. Achejata a min que eu son o amante máis querido. Ai la 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 la, ai la 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 la. Hei de cantarei de botar ben por ela, ou non debo carto, ai o mau a muller desta terra. Ai le 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 la, ai le 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 la le. Ay, le, 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 le.